Hoy me ponía el Señor una palabra y esta es humildad. Y es que queremos ser bendecidos por el Señor. Yo creo que todos queremos ser bendecidos por el Señor. Pero no entendemos que la bendición no viene si primero el Señor no nos quebranta, no nos rompe, no nos desmenuza, no nos hace añicos. Porque la carne tiene un sello y se llama orgullo. Y hasta que el orgullo no se deshace y sale de nuestras vidas, Dios no puede bendecirnos. O sea que muchas veces cuando vemos a un hombre que ha sido bendecido por Dios, pensamos que está ahí está ahí porque Dios quizá lo ha tratado y lo ha desmenuzado en su vida de una forma o de otra. A veces vemos hombres que tú los ves y dices, uff, ese hombre, qué unción, qué gloria, qué bendición tiene, me gustaría parecerme a él. Eso le dijo un siervo a una persona, a un siervo. Dice, que tú quieres ser como yo, tú quieres tener la misma unción que tengo yo voy a orar por ti. Y le puso las manos y le dijo, Padre, empieza a traerle las pruebas que yo he pasado. Y empezó a contar un montón de pruebas pero yo no he dicho eso, yo creía, claro, tú te creías que la bendición venía imponiendo las manos. La bendición viene a través de muchas tribulaciones, muchas pruebas, hasta que el hombre queda sin fuerza. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, cuando ya no tengo fuerza, entonces ya el Señor empieza a obrar en nosotros. Amén. Cuando el orgullo entra en el corazón del hombre, si tenía alguna bendición, la pierde. Porque quizás tengamos un buen comienzo. Hay gente que empieza por la carne y acaba por el espíritu. Pero hay gente que empieza por el espíritu y acaba por la carne. Y cuando acabamos por la carne, entra el orgullo por medio. Hay hombres que han levantado imperios, pero el orgullo y esa vanidad ha hecho que ese imperio se vaya a pique. Porque cuando uno está arriba tiene que vigilar mucho su carne, tiene que vigilar mucho su vanagloria, Hay una palabra en Primera de Juan 2:15, Alberto nos la va a buscar. Primera de Juan 2:15. Y fijaros lo que dice aquí. Dice, cuando la pongo en la pantalla yo lo leo también, así no la busco. Y así la leemos todo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sigue el otro versículo, si lo puedes poner. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjate lo que dice aquí. Esa palabra vanagloria, que tú ves aquí, traducida del griego significa orgullo. O sea que el mundo lo que trae, cuando amamos al mundo, lo que trae es orgullo a nuestro corazón. Entonces por eso dice que si estamos llenos de orgullo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás cayó por orgullo. Y si nos damos cuenta, también el hombre cayó en el mismo pecado. Y lo vamos a ver con la Escritura, para que nos demos cuenta. Cuando el orgullo entra en el corazón, todas las bendiciones que teníamos o que se tienen, se empiezan a perder. ¿Sabéis cuál fue el pecado original? El pecado original fue el orgullo. Ese fue el pecado original. Mira, Isaías 14, voy a buscarlo y te digo qué versículo es. Isaías 14, creo que es el verso, a ver,
12, 14, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Está hablando de Satanás, de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El 13. Tú que decías en tu corazón, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjate, pero ahora aquí está hablando Lucifer, pero aquí en el 15 le contesta Dios. Aquí contesta Jehová, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastorna los reinos? Ese fue el pecado de Satanás. Me levantaré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Entró en orgullo, y el orgullo hizo que de llamarse Lucero, el lucero de la mañana, se llamó Lucifer. Cayó en maldad. Si nos fijamos ahora en Génesis 3:4, Génesis 3, verso 4, nos vamos a dar cuenta cuál fue el orgullo, porque pensamos, qué pecado, por un pequeño pecado de comer solamente de un árbol, ¿verdad? Pero es que no fue solamente eso, es que vais a ver cómo le tienta el enemigo. Génesis 3, verso 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El mismo pecado de orgullo que hubo en Satanás fue el mismo pecado que fue trasladado a Adán y Eva. O sea que cayó por orgullo, y ese pecado de orgullo está en nuestra carne. Por eso dice la palabra que la carne es enemiga de Dios. En Gálatas dice que la carne contiende contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que tenemos que hacer. Y eso, por eso digo que cuando nosotros queremos ser personas bendecidas por Dios, lo primero que tiene que el Señor hacer es rompernos, quebrantarnos. Y eso no nos va a gustar, porque a nadie le gusta el quebranto, ni a nadie le gusta que lo metan en el mini pines, ¿verdad? A ninguno nos gusta. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Vamos a ver qué lo encuentra antes. Mira, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Fijaros este versículo, porque es muy importante que podamos entender esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, antes de que alguien sea quebrantado es porque quizás se ha levantado en soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando uno entra en esa altivez y no es pobre de espíritu, sino que es altivo de espíritu. ¿Qué significa altivo de espíritu? Que se cree superior a los demás, que se cree merecedor de los demás. Y eso es lo que le pasó también a Salomón, porque este libro lo escribió Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, si tú continúas en los caminos de tu padre, tú serás bendecido. Pero él se juntó con mujeres que no eran creyentes, tuvo más de 1000 mujeres, y dice que el corazón de Salomón fue girado y empezó a adorar los ídolos que adoraban sus mujeres, y entró en soberbia, entró en altivez, entró en quebrantamiento. O sea que, fijaros que otro hombre que también cayó en orgullo fue David, porque David fue un hombre que siempre fue bendecido por Dios y Dios estaba siempre con él.
pero llegó un punto en que tuvo tanto ejército y tanta gente a su alrededor que le dijo a su capitán: ve y hazme un censo de todo el ejército que yo tengo. Y ese mismo capitán le dijo: Señor, eso no es bueno, eso no lo quiere el Señor. Pero dice la palabra que Satanás tentó a David para que censara al pueblo. David, que había matado a un gigante con solamente una piedra y con una honda, dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en lo que tenía, cuando siempre él había confiado en el Señor. Ese fue el pecado fue que entró en altivez, entró en soberbia. Hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar siempre en el Señor. David cayó, y 70.000 dice que murieron por el pecado de David. 70.000 personas en el pueblo murieron de peste, hasta que el ángel dice que hubo un ángel, levantó la espada y murieron un montón en el pueblo por culpa del pecado de David. Fíjate, por culpa del pecado de un hombre, ¿cuánta gente puede morir, verdad? Por culpa del pecado de un pastor, ¿cuánta gente puede perderse? Por culpa de la caída, por la altivez, por la soberbia, por dejar de confiar en el Señor y empezar a enaltecerse, ¿cuánta gente puede morir? Ahí murieron 70.000 por el pecado de David, y murieron físicamente, pero ¿cuánta gente muere espiritualmente y se aparta de los caminos del Señor simplemente porque las cosas no se hacen bien? Por eso tenemos que entrar siempre y que nuestro corazón esté siempre bajo humildad. Amén. Que nuestro corazón esté siempre bajo humildad. Veamos lo que veamos, nos bendiga el Señor como nos bendiga, tenemos que aprender a ser humildes siempre en el Señor. Deuteronomio 32:12. Deuteronomio 32:12 en adelante. Tú métele caña ahí, Alberto. 32:12. Nos dice aquí la palabra. Dice: Jehová solo le guió. Está hablando del pueblo de Israel. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de oveja, con grosura de corderos y carne de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero pero engordaste, Jesurún, hablando del pueblo de Israel, y Tirococe, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Fíjate, Dios los bendijo, comieron miel de la peña, bebieron agua, Dios los protegió. Fue tanta la bendición de Dios, pero empezaron a engordar y se olvidaron de Dios. Que no nos ocurra eso, porque esa es la caída, esa es nuestra caída. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios es cuando entonces caemos. Pero se engordó, se llenó de bendición y cayó en orgullo, Mira lo que dice Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Aquí vamos a ver el secreto de la bendición. El secreto es humillarnos en la presencia del Señor. Si queremos ser ensalzados, tenemos que humillarnos. Todo aquel que se ensalza será humillado, y todo aquel que se humilla será ensalzado. Amén. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y no pensar que somos mejores que nadie, sino que si tenemos algo lo tenemos porque el Señor lo ha puesto en nosotros. Siempre la humildad tiene que ir en nosotros. Amén. Filipenses 2. Vamos a ver.
5, a partir del 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos a Jesús humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de su humillación? Vamos a verlo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nosotros nos humillamos es cuando Dios empieza a bendecirnos. Cuando nosotros nos exaltamos, nos alabamos, y diría más, nos adoramos a nosotros mismos, porque podemos hacer un ídolo de nosotros mismos, de nuestros éxitos, de nuestras bendiciones, de lo que Dios nos da, de lo que tenemos. Llega un punto en que eso, mira, hay gente que quizás no tiene nada, pero hay gente que con poco se enaltece, que con poco entra en soberbia, que con poco entra en orgullo, y ya no depende de Dios. Y tenemos que aprender a depender siempre de Dios. Hubo un rey, y creo que lo conocemos, esa historia, que se llamó Nabucodonosor. Y Daniel le revela un sueño que tuvo. Y en ese sueño le da un consejo a Nabucodonosor. Y le dice, ten cuidado, no te ensalces, porque todo lo que tienes, porque Dios te lo ha dado. Pero un día, dice que un día, pasado el tiempo, se olvidó Nabucodonosor del consejo y del sueño que tuvo, y paseándose por los jardines empezó a decir, ¿no es esto la gran Babilonia que yo he construido? Estos jardines tan maravillosos, todo esto obra de mis manos. Y empezó a enaltecerse sin contar con Dios. Dice que empezaron a crecerle las uñas, empezaron a crecerle pelo, se volvió como una bestia y empezó a comer hierba del campo. Y así durante más de 3 años y medio estuvo Nabucodonosor, hasta que dice la palabra que le vino cordura. Y entonces él se acordó de las palabras de Daniel, y entonces él se arrepintió y reconoció al Dios de Israel, y dice que volvió de nuevo. Cuando nosotros empezamos a enaltecernos, todo lo que tenemos empieza a desmoronarse. Por eso tenemos que vigilar nuestro interior, porque es muy fácil caer en el orgullo, es muy fácil caer en vanagloria, es muy fácil caer en esas tentaciones. El diablo lo intentó con Jesús. El diablo lo intentó con Jesús. Tentó al primer hombre, Adán, y quiso tentar al último hombre, al postrer Adán, que fue a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré. Y le enseñó todos los reinos del mundo, si postrado me adorares. Pero Jesús no cayó en ese orgullo. Él dijo, solamente a tu Dios adorarás. Así como Adán fue tentado y él cayó, ¿qué le dijo? Serás como Dios. Eso fue, le dijo a la mujer. Y la mujer cayó en la trampa. Pero Jesús no cayó en la trampa. Jesús tenía muy claro cuál era su forma de actuar. Él se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pensamos que sabemos, cuando menos sabemos. Cuando pensamos que tenemos, es cuando menos tenemos. Cuando tú crees que tienes algo, es cuando no tienes nada. Cuando tú dices, ay, qué bien lo hago, es cuando más mal lo estás haciendo. Porque quizás tienes los aplausos del mundo, pero no tienes los aplausos del Señor. Y es muy bueno que nosotros tengamos los aplausos del Señor, porque la alabanza tiene que venir siempre de parte de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos la alabanza de los hombres, entonces estamos entrando en orgullo y tenemos el mismo pecado que Satanás. Porque eso es rebelión, el orgullo se le llama rebelión contra Dios. Por eso Satanás cayó del cielo por eso, por rebelión. Se rebeló contra Dios, contra la autoridad. Cuando tú te rebelas contra la autoridad de Dios, porque el orgullo es rebelarse
a la autoridad de Dios, tú quieres estar por encima de la soberanía de Dios. Entonces cuando tú te levantas en ese lugar, estás contendiendo con tu Hacedor, estás contendiendo con el Señor. Qué bueno que nosotros aprendamos estas palabras en esta tarde. Mateo 11:29 dice, Mateo 11:29 dice el Señor: la palabra no es más buena ni es menos buena si hay más o hay menos gente. La palabra de Dios siempre es buena. Amén. No depende de la cantidad de gente que haya. Su palabra es preciosa. Que Dios siga poniendo hambre en el pueblo de Dios. Amén. Mateo 11:29 dice, 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el hombre orgulloso, vanaglorioso, no tiene descanso en su alma. ¿Por qué? Porque siempre quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Pero cuando llevamos su yugo es sus mandamientos, su palabra. Cuando llevamos la unción suya, el yugo era ese elemento que se ponía al buey. Es como una W, y en esa W se ponía un buey viejo que conocía el camino, y se ponía un buey joven, y como iban unidos por el mismo yugo, donde iba el viejo iba el joven, y el joven aprendía del viejo. O sea que eso es el yugo. Jesús dice: ponte bajo mi yugo, porque cuando tú estás bajo el yugo de Jesús, donde Él va, tú vas, y donde Él se mueve, tú te mueves. Pero si tú no estás bajo el yugo de Jesús, tú vas a ir por libre, y te vas a mover quizás por caminos que no corresponden, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, y son caminos de muerte. Amén. O sea que la humildad siempre va a vencer en nuestras vidas. La humildad siempre tendrá recompensa en nosotros. Dice: cuando fueres invitado a algún sitio, no te pongas en el primer lugar. No, tranquilo los que están en el primer lugar. Dice: no vaya a ser que alguien mejor que tú le hayan reservado ese lugar y avergonzado te lleven al último sitio. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que tenemos que aprender que quizás, porque dice que había un siervo tenía una iglesia grandísima y fue invitado a una conferencia, y él cogió con toda la gente que llevaba y se puso en el primer lugar. Pero vino los diáconos y vino la gente que estaba allí responsable y dijeron: no, aquí no puede sentarse usted. Este asiento está reservado para los presidentes de gobierno que van a venir en esta reunión. Y era tan grande el orgullo de ese hombre que cogió y se fue de la reunión. Ya no se quedó allí, fue avergonzado públicamente. Eso es lo que tenemos que aprender, que no pensemos que somos mejores que los demás, sino que tenemos que pensar de nosotros siempre con humildad, que hay siempre gente que sabe hacerlo mejor que nosotros, en todas las áreas. Dice: considerando a los demás como superiores a ti mismo, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Si esto lo lleváramos a cuenta, seríamos muy diferentes en muchas cosas. Pero el Señor nos tiene que ir enseñando. Por eso, si queremos ser bendecidos, nos tiene que ir rompiendo, nos tiene que ir moliendo, nos tiene que ir metiendo en el molino e irnos triturando el Señor un poquito. ¿Sabéis cómo se le llama Getsemaní? ¿Sabéis lo que significa Getsemaní? Getsemaní es prensa de aceite, Getsemaní. Y Jesús oró en Getsemaní con grandes gotas de sangre por nosotros, y allí fue prensado y prensado y prensado
Getsemaní. Si no se prensa las olivas, no hay aceite. Si no se prensa las uvas, no hay vino. Si no se muele el trigo, no hay pan. Pan, vino y aceite es lo que nos da el Señor. Pero si tú quieres pan, tendrás que ser molido. Y si tú quieres vino, tendrás que molir también. Hasta que no muera nuestra carne, no puede nacer la bendición de Dios en nuestro espíritu. Amén. Tiene que morir nuestra carne. Por eso dice la palabra: el que quiera ser mi discípulo, tome la cruz cada día, muera a sí mismo, niéguese a sí mismo y luego sígame. O sea que queremos la bendición sin cruz, imposible. La bendición sin cruz es carnalidad, y la carnalidad al final saldrán las obras de la carne, y las obras de la carne son fornicación, adulterio, hechicería, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista tremenda en Gálatas 5:22. Colosenses 3:12 dice, Colosenses 3:12. ¿Os gusta la palabra? Colosenses 3:12. Son palabras para escucharlas, meditarlas, detenerse y escucharlas poquito a poco hasta que vaya entrando en nuestro corazón y el Señor nos vaya, porque la palabra no entra de golpe, la palabra va entrando poco a poco, hasta que va tomando forma en nuestra vida. 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amén. Vestidos de humildad. Santiago 4:10, y vamos a ir acabando, pero es un tema largo, es un tema que podríamos tirar mucho de lo que aquí el Señor nos está hablando en esta tarde. Santiago 4, ponlo en la pantalla. Bueno, está puesto ya, ¿no? Va más rápido que yo. Muy bien, sí me gusta. 4:10 dice: afligíos, no, 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué versículo más pequeño, ¿verdad? Pero cuánta bendición hay ahí. Humillaos, 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 humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Venir con un corazón humilde, venir con un corazón en la cual le podamos decir al Señor: Señor, no merezco tus favores, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no sé, yo soy el más pequeño. Pablo decía que él era el más pequeño de todos los siervos. Él decía: se me apareció el Señor a mí como un abortivo, como si yo fuera algo. Yo que era el más pequeño de todos los apóstoles, que perseguí a la iglesia del Señor. Mira cómo Pablo sabía ganarse el corazón de Jesús, humillándose en su presencia. Amén. Hoy esto no se enseña, porque en las iglesias lo que se enseña es: no, tú tienes que ser grande, tú eres un hijo de Dios, tú eres un príncipe, tú no puedes, tú patín, tú patán, y al final lo que estamos haciendo es sembrando para nuestra carne orgullo. Por eso el Señor, sabiendo y conociendo nuestro interior y sabiendo que somos tentados por el diablo continuamente, porque el enemigo no cesa de tentarnos, el diablo sigue tentándonos continuamente. Nosotros creemos que el enemigo deja de trabajar. No, el diablo sigue trabajando en la vida de los creyentes y trabaja cada día tentándonos para que
Él busca la manera de que tú te ensalces, porque cuando tú te ensalzas te estás poniendo en la misma condición que el enemigo. Entonces, por eso necesitamos humillarnos en la presencia del Señor. El que se humilla, Dios lo ensalza, y el que se ensalza, Dios lo humilla. Cuando tú veas la caída de algún grande, piensa que detrás de esa caída está el orgullo, la vanagloria, la altivez de espíritu, y todo eso lo que le ha llevado a ese hombre es a caer en pecado, caer en maldad. Por eso tenemos que vestirnos con ropas de humildad, como decía la palabra en Colosenses. Tenemos que vestirnos, porque o seguimos el sistema de Dios, que es humildad, o seguimos el sistema del diablo, que es orgullo y vanagloria. Si seguimos el sistema de Satanás, acabaremos en la carne, porque el diablo no tiene prisa. El diablo no tiene prisa, él va trabajando, y tú no te das cuenta y estás haciendo un castillo. Pero el Señor no quiere castillos, el Señor quiere que tú crezcas por abajo primero, que eches raíces en la humildad del Espíritu, y luego el Señor irá añadiendo. Si Dios tiene que bendecirte, que sea Él. ¿Amén? Si Dios tiene que bendecirte, que sea Él. Vemos tanta cosa rara, tanta cosa fea, pero bueno, que el Señor nos ayude a mantener siempre nuestro nivel de humildad en el punto exacto. Amén. Señor, si hay algo en mí que te estorba, si hay algo en mí, Señor, que no está bien, Señor, si hay algo en mí, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, sácalo de mi vida, no quiero nada que no venga de ti, Señor. Si tú me tienes que bendecir, hazlo tú, Señor, hazlo tú, pero que no, yo no quiero la bendición que viene por otro camino, yo quiero la bendición que tú me das. Amén. Padre, gracias por esta tarde, Señor, por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos has dado en esta tarde, Dios mío, y que tú sigas ministrándonos, Señor, y tú sigas trayendo, Señor, tu palabra a nuestros corazones. Gracias por los hermanos y hermanas que van a ver, Señor, este vídeo, Señor, a través de YouTube, a través de las redes sociales, Padre amado, que tú los bendiga grandemente, Señor, y que ellos también puedan, Señor, ser transformados y cambiados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Bendiciones.